Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de literatura española en el que hablaremos de la literatura en el siglo XII. Este es el primer tema de Historia de la Literatura Española, en el que iremos poniendo resúmenes de cada uno de los temas para que podáis estudiar para el colegio, selectividad o en la universidad. No olvidéis suscribiros, darle a like, dejarme un comentario con futuros vídeos que os gustaría que hiciera y empecemos ya. Comencemos hablando de la poesía épica y el mester de juglaría durante el siglo XII. En este siglo surge en la España cristiana la literatura de lengua vulgar. Esta literatura era oral, consistía en cantos épicos y líricos a cargo de los juglares, que eran cantores y actores que divertían con sus relatos cobrando por ello. Estas obras que cantaban reciben el nombre de obras juglarescas, y la escuela literaria que las representa se denomina mester de juglaría. La poesía épica es el género más antiguo de la historia de la literatura. Por ejemplo, el texto más antiguo en el 20 a.C. es oriental y pertenece a este género. O Homero en el siglo XVIII, la Ilíada y la Odisea, libros griegos. Y la Biblia judía en el Génesis también se puede considerar dentro de este género, los héroes. Y después, inaugurando la literatura española de la Edad Media, tenemos la épica, que es una narración en verso de las hazañas de un héroe, y la lírica como expresión de los sentimientos. De la lírica se conservan muchos más documentos y obras, se cuentan por miles, pero la poesía básica no existen tantas obras. Algunas que se pueden considerar es el poema del Mío Cid, se conserva casi íntegro a excepción del primer folio y 2 páginas interiores, en un total de 3.730 versos. El Cantar de Roncesvalles se conservan 100 versos. En el poema de las Mocedades del Cid del siglo XIV también se conserva. Se sabe de la existencia de otros textos reconstruidos a partir del estudio de crónicas medievales, donde el historiador prosifica algún fragmento. Ejemplos de esto es el Cantar de los 7 héroes infantes de Lara, el Cantar de la Santa Campaña de Huesca, el Cantar del Rey Don Sancho. Hablemos ahora de las vastas características de la poesía épica. El término épico es un término moderno que no se utilizaba en la Edad Media. A las epopeyas medievales se les designaba como gestas o cantares, que aluden a la forma en que eran recitados estos poemas, cantados, semicantados y en verso. En la literatura española de la Edad Media, esta poesía épica recibirá el nombre de cantares de gesta. Nació con fines narrativos o noticieros, pero frecuentemente se fue convirtiendo en un poderoso medio de propaganda política. El origen mismo de la épica marca sus características esenciales, que son objetividad, el realismo y la tendencia a la historicidad. La épica se considera poesía narrativa, pues tiene como objeto la exposición de cosas realizadas o casi realizadas. Transmisora de la verdad o de cierto aspecto de la verdad, posee un notable carácter objetivo, del que está privada la poesía lírica. Esta poesía describe la defensa y el triunfo de los valores colectivamente reconocidos, de los que son portadores los héroes. Los lazos entre el poema épico y la historia o la leyenda se suelen establecer de forma realista. Se pueden considerar 3 momentos diferentes en la evolución de un cantar: el acontecimiento histórico, la formación de la leyenda épica y su elaboración como cantar de gesta. De acuerdo con los cantares de gesta conservados, se suele considerar la epopeya castellana formada por 3 ciclos. El primero es el ciclo de Condes de Castilla, el segundo el ciclo del Cid y el tercero el ciclo carolingio, que están escritas en francés. La épica castellana se distingue de la épica europea en 4 aspectos fundamentales. En la primera, los pocos textos conservados. La segunda, la pervivencia del género en 2 tradiciones literarias no propiamente épicas, como las crónicas castellanas y el romancero. La tercera sería la singularidad del Mío Cid, muy apartado de la tradición literaria por su realismo, sobriedad y desenlace feliz, que modifican los patrones del género. Y, para terminar, el papel de las mujeres, motivos amorosos, eróticos, celos, adulterios, ausentes en la épica francesa y alemana. El teatro del siglo XII. En cuanto a la producción teatral, el género dramático surge en España en el siglo XII, con obras que se representaban en las iglesias como parte del oficio litúrgico o al margen del mismo. Son actos o representaciones conservados por casualidad. Se trata de textos en castellanos cuyo valor principal es su antigüedad. La única obra de teatro de este siglo es el auto o representación de los Reyes Magos.
No se conserva ningún texto dramático hasta los intentos teatrales de Gómez Manrique en el siglo XV. Hablemos ahora del poema del Mío Cid, de su autoría, de la métrica, de la estructura y de los valores literarios. Hablemos de la autoría. El cantar o poema del Mío Cid es el más antiguo de los cantares de gesta conservados y también el único del siglo XII que nos ha llegado casi completo. Figura en un manuscrito copiado en 1207 por un tal Pere Abad. Quizás un juglar que sacó copia como recordatorio para sus actuaciones. Hoy se considera que el poema fue compuesto en la primera mitad del siglo XII, aunque algunos autores lo sitúan a principios del siglo XIII. No se sabe quién fue el autor. La teoría tradicional de Menéndez Pidal atribuye la autoría a dos juglares en dos fases distintas. El primero, un juglar de San Esteban de Gormaz, que debió de escribir después de la muerte del Cid, 1099, y antes de 1120. Compuso el primer cantar y parte de los dos siguientes. A él se debe el plan general de la obra. El segundo sería un juglar de Medinaceli, que reformó el primitivo poema, lo refundió y le añadió rasgos más novelescos algunos años más tarde, hacia 1140 aproximadamente. Quizás esto explica que el primer cantar y la primera mitad del segundo son más realistas. Es a partir de la segunda mitad del segundo cantar y en el tercero donde se ven algunos episodios fantásticos inventados. Otra polémica es si el autor era culto o no. Aunque hablamos de un poema propio del Mester de Juglaría, se le puede considerar culto si atendemos al conocimiento de las instituciones de la época. La métrica es irregular. Al ser cantado, no es necesario mantener el mismo número de sílabas. Los versos se adecuaban a las distintas variaciones de la melodía. Los versos oscilan entre las 12 y las 16 sílabas. Hay también tiradas muy cortas y otras muy largas. La rima es asonante. Solo se repiten las vocales a partir de la última sílaba acentuada. Esto cambia varias veces a lo largo del poema, que por tanto se compone de series o tiradas sucesivas y desiguales de versos irregulares asonantes. Todos los versos están divididos en dos hemistiquios. Esta separación, o cesura, es para hacer una pausa en la lectura, aunque en el manuscrito original no aparece tal separación. Hablemos pues de la estructura o partes del poema. El texto se divide en tres partes, en tres cantares. Los juglares lo recitaban en tres sesiones. El primero es el cantar del destierro. El destierro es el tema inicial. Desterrado de Vivar, deja a su familia en un monasterio y comienza su andadura guerreando. El segundo sería el cantar de las bodas de las hijas del Cid. Lo más importante a nivel histórico es la conquista de Valencia en manos musulmanas. Esta conquista por una motivación de sobrevivir. Al tratarse de una de las ciudades más poderosas, su conquista convierte al Cid en el gran héroe, reconciliándolo con el rey, que se convierte en portavoz de la reconquista por casualidad, y su familia se reencuentra con él en Valencia, y por consejo real, las hijas se casan con los infantes de Carrión. El tercer cantar sería la afrenta de Corpes. Es en este lugar donde tiene lugar la afrenta de los de Carrión hacia sus mujeres, las hijas del Cid. Se describe también la venganza, pero una venganza legal. El Cid acusa a sus yernos ante el rey. Reparado su honor, los infantes de Navarra y Aragón desposan a las hijas, así que el Cid emparentará con la corona. Final feliz, donde el héroe consigue triunfar. Aquí se pueden observar algunos de los rasgos de héroe del Cid, como cristiano frente a los judíos y musulmanes, como guerreros frente a los altos nobles y cortesanos que no guerrean, como castellano frente al catalán Ramón Berenguer, y como infanzón frente a la alta nobleza, sus auténticos enemigos. Hablemos ahora de los valores literarios. El Mío Cid inaugura el género de la épica precisamente por esos valores. Aunque hubiera antecedentes, esta es una obra maestra. El primer valor literario es el realismo. No muy habitual en la épica europea, da verosimilitud y lo hace creíble. Otro de los valores literarios sería la perfección estructural. Los tres cantares giran en torno a un eje aunque los enemigos sean distintos en cada caso. La nobleza en el destierro, los enemigos de religión en la conquista de Valencia y los enemigos de parentesco, sus yernos, en la afrenta. Existe una variedad de ámbitos. Aunque predomina el héroe público, también está presente el ámbito privado, familias y amigos, lo que hace que el héroe sea un personaje más cercano, más próximo. Existe una gran diversidad de personajes: clérigos, niños, pueblo llano, nobleza, burgueses, mujeres. Dan idea de la sociedad estamental de la época.
Otra característica muy importante es la variedad de registros. Aunque predomina al épico, batallas, encontramos un tono patético, un tono dramático, un tono sentimental e incluso algunos elementos humorísticos. También podemos ver muchos cambios, una característica muy importante, en la profundidad del personaje. No es un personaje plano. El encontrar un héroe que ríe, que llora, que bromea, dota al personaje de una riqueza psicológica nada habitual en la poesía épica. Y, por último, hablemos de las ironías narrativas del poema. Sin el destierro no hubiera conseguido ser señor de Valencia. Sin la deshonra de sus hijas no habría emparentado con la realeza. Sin la acusación calumniosa de apropiarse de los impuestos no hubiera engañado a los judíos para quedarse con su dinero. El héroe es capaz de sobreponerse convirtiendo lo negativo en positivo. Bueno, y con esto concluimos nuestro tema 1, la literatura del siglo XII. Espero que haya quedado todo claro y si no ha quedado o necesitáis algún tipo de aclaración o información extra, me lo podéis poner en los comentarios y trataré de contestaros a todos. No olvidéis suscribiros, darle a like y dejarme en un comentario algún vídeo que os gustaría que hiciera en el futuro. Y nos vemos en el próximo vídeo en el que hablaremos de la literatura en el siglo XIII. Un abrazo a todos.